Creo que es oportuno, gracias a la posibilidad que me brinda ELPTV, hacer algunos comentarios en relación con el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans que ha aprobado el Consejo de Ministros de España a finales del mes de junio. Personalmente, como psicoanalista, lo que haría sería una enmienda a la totalidad, porque creo que esta ley es sencillamente innecesaria, como ya se dejó claro en las mesas de las jornadas de la FCPOL que se celebraron a comienzos de junio en Zaragoza. No se precisan leyes específicas para proteger a las personas trans porque sus derechos están ya enunciados, protegidos y garantizados en la Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y más aún, cuando en nuestro ordenamiento jurídico existen normas en las diferentes jurisdicciones, penal, administrativa, etc., perfectamente capaces de adaptarse para dar respuesta a los desafíos que plantean las múltiples y diversas formas con las que se presentan los lazos sociales. Así lo ha manifestado el Consejo General del Poder Judicial e incluso el Consejo de Estado, que está presidido ciertamente por María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido vicepresidenta del gobierno socialista con Rodríguez Zapatero. Promover la proliferación de géneros a partir de esta noción que no puede elevarse a categoría jurídica, porque es expresión, en el mejor de los casos, de un sentimiento y que puede ser transitorio, es entrar de lleno en las llamadas guerras culturales que se despliegan reivindicando la defensa de identidades supuesta o realmente discriminadas y humilladas. Yo mismo he definido como populismo jurídico esta tendencia a ofrecer presuntas soluciones simples a cuestiones que son, en realidad, extremadamente complejas, como si cambiando los significantes y dándole jerarquía legal se pudiera regular el goce. Dadas las circunstancias y con un anteproyecto aprobado ya por el Consejo de Ministros, obviamente mi enmienda a la totalidad no tiene recorrido. Debo decir entonces que estoy por completo de acuerdo con el contenido de los documentos elaborados por la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, tanto en las consideraciones como en el escrito de alegaciones presentado en el ministerio que redactó el anteproyecto, documentos que además se han aportado al Consejo General del Poder Judicial para que los tuviera en cuenta la comisión encargada de pronunciarse sobre el texto del anteproyecto, donde se deja claramente en esos documentos que el psicoanálisis siempre se ha caracterizado por el respeto a las diversas orientaciones sexuales y que el interés y la preocupación de los psicoanalistas por lo que actualmente concierne a lo trans no se deriva en absoluto de ningún prejuicio ni de ninguna exclusión de la diversidad. Muy al contrario, los psicoanalistas luchamos contra toda forma de discriminación, pues su práctica, la práctica psicoanalítica, es, por principio, antisegregativa. A los psicoanalistas nos preocupa especialmente la protección de los menores, y en particular la cuestión de la edad de los mismos para prestar un consentimiento informado para iniciar un proceso de cambio cuyas consecuencias pueden no ser visibles a corto plazo, pero que al suponer importantes modificaciones con repercusión en su vida futura, en ámbitos muy alejados de lo que un menor puede llegar a concebir e incluso representarse, suponen un riesgo. El consentimiento debe ser pleno y efectivo, y desde mi punto de vista requeriría de un tiempo adecuado, y al respecto no tiene por qué ser el mismo para todos los sujetos, durante el cual cada uno de los sujetos en cuestión pueda comprender, subjetivar el alcance de su decisión. Ese tiempo de comprender debe ser asumido por parte de los profesionales sin paternalismo, con absoluto respeto y teniendo en cuenta siempre que estamos tratando a personas que en la mayor parte de los casos muestran una gran fragilidad emocional. Con el argumento de una supuesta despatologización, el abordaje de estos casos debería decirse en realidad desestigmatizar. Se establece un plazo extremadamente breve entre la manifestación de voluntad original y la autorización administrativa o judicial para el cambio de sexo, suprimiendo cualquier clase de informes médicos o psicológicos, castigando además las llamadas terapias de conversión, incluso cuando el sujeto
ha solicitado el cambio esté de acuerdo en someterse a ese tratamiento. El anteproyecto ha tomado en cuenta la madurez del sujeto al tiempo de solicitar el cambio, tomando como ejemplo la ley argentina de 2012, que llama autonomía progresiva a la madurez intelectual y psicológica de un sujeto peticionante del cambio de sexo, que no se sujeta a la edad cronológica y opera en función de la madurez intelectual y psicológica, del desarrollo del menor, lo que en última instancia deja en manos de un juez determinar si el solicitante tiene o no la madurez necesaria, aun cuando haya terceros que se opongan, sean los padres o la propia fiscalía. Este criterio de la autonomía progresiva y la no sujeción de la madurez a una tabla cronológica es lo que ha permitido a un juez de Orense en España hace no mucho tiempo autorizar el cambio de documentación y de nombre de un niño de 8 años. En el ámbito educativo se propone este anteproyecto, además de formar a los docentes en los contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexoafectiva, proporcionar en el material escolar referentes positivos LGTBI y llevar a cabo programas de educación sexual y reproductiva, programas que probablemente quedarán en manos de grupos LGTBI, como ya advirtió la Fundación. Hay una tendencia a monopolizar en el contexto educacional estos programas por parte de asociaciones militantes, como hay también una presión que se ejerce sobre los niños para definirse en términos de género, aun cuando carezcan de la necesaria madurez. También hay un interés, y lo ha señalado la FCPOL, en ciertos sectores para empujar hacia la medicalización, como se percibe también el papel muchas veces decisivo de las redes sociales e influencers que promueven abiertamente el cambio de género. Hay que decir que el anteproyecto propone sanciones en forma de multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros en el caso de actos discriminatorios o vejatorios contra las personas trans. Hay que recordar también que en la Argentina, con una población similar a la española, unos 47 millones de habitantes, en 10 años tan solo 12.655 personas solicitaron el cambio de sexo en su documento de identidad, es decir, un porcentaje que no alcanza siquiera al 0,003%. Estos datos, proporcionados por el Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior argentino, revela una enorme desproporción entre los activistas y el peso e influencia que el movimiento exhibe en los medios. El diario Página 12 del día 10 de mayo pasado hizo públicos estos datos, poniendo además de relieve una circunstancia verdaderamente alarmante, que habla de la vulnerabilidad del colectivo trans. La edad promedio de fallecimiento ronda los 40 años, una estimación que se debe mirar con prudencia, por supuesto, ya que no se precisa si se trata de sujetos que han pasado por el quirófano o qué patologías previas presentaban. En suma, estas leyes a la carta promueven un fenómeno de desagregación grupal, de fragmentación social, del que, dicho sea de paso, el capitalismo se congratula.